Muchachos, ¿cómo han amanecido? Buen día, profe. Bueno, entonces vamos a iniciar con las dudas. Si alguien tiene entonces algo en que le pueda ayudar, pues bienvenidos y empecemos. Profe, yo tengo una duda acerca de el ejemplo que apareció en la diapositiva del NO2. No estoy mal. Es que, NO2. sí, que nos pedían la, la mejor forma de la estructura del ébola. Y no estoy seguro si se puede de que en el N, que yo lo puse N y de pero, en el N a la mitad se quede un electrón solo, como libre. Eso es lo que me da. Ok. Entonces, bien, ya les compartí la pantalla. Voy a tomar acá entonces registro de esta asesoría. Ya vamos a empezar. En la tareita, con el nitrógeno hay dos posibilidades. Yo no recuerdo cuáles, si quieren enseguida miramos, pero yo podría tener estos dos óxidos, el NO2, que es el que me acabas de decir, o el N2O. Los dos son compuestos diferentes. Vamos a hacer este inicialmente de arriba. Entonces, para ese compuesto, tú lo que tendrías que hacer es entonces dejar el átomo central, el nitrógeno, ¿cierto? Y conectamos a los oxígenos, vamos a conectarlos así. Y tenemos cuántos electrones disponibles para este. Muchachos, ustedes me contestan, ¿cuántos electrones disponibles para el N2O? 7, ¿no? ¿Cuántos? 17. Eso, entonces, recuerda que cuando tenemos electrones impares, ya vamos a tener excepciones a la regla del octeto. Esa es la primera condición. Si cuentas con electrones impares, entonces una de las especies te va a quedar con octeto incompleto. Repartir 17 electrones ahí, entonces va a ser de la siguiente forma. Tendríamos entonces 2 completo por fuera, 2 por acá, 2 por acá, 2 por acá, y este ya tiene 8 electrones, y vamos con este, y entonces 8 y 8, 16, y quedaría faltando solo uno, que vendría al nitrógeno. Ahí tendrías entonces la primera parte de la distribución electrónica, y vemos como el nitrógeno apenas tiene 5 electrones allí, y eso nos sugiere, mírenlo acá, tiene, recuerden, cada línea simboliza 2 electrones, y uno desapareado serían 5 electrones. Pues bien, entonces lo que vamos a hacer es completar los electrones. Precisamente, esperen, yo tomo de acá esta imagen, precisamente completarle los electrones a este, y pues para eso, Una pregunta. Ahí el oxígeno tiene 6 electrones, ¿cierto? sí, Y el nitrógeno 5. sí, Entonces, sí, ya. bien. Ya, Entonces ya. lo que vamos a hacer es resonancia para este. ¿Por qué resonancia? Porque el nitrógeno aún no ha completado y yo podría empezar a mover electrones. ¿Qué electrones podría mover? Podría mover, por ejemplo, este parcito, traerlo para acá y generar un enlace doble.
y ahí el nitrógeno entonces ya no me quedaría con 5 como está, sino con 7. Esa es una posibilidad. O la otra posibilidad es que se mueva un par, pero del otro núcleo oxígeno. O sea, que movamos un par de acá, no los dos a la vez porque expandemos el nitrógeno y él no podría. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hacemos es, voy a mover solo un par. Vamos a mover un parcito. Por ejemplo, voy a mover pues este par, cualquier par, no importa, lo voy a poner acá. Y lo que hacemos al ponerlo ahí es entonces generar la siguiente estructura resonante. Entonces un segundito, yo quito esto. Nos quedaría entonces la estructura de la siguiente forma. Entonces yo voy pegando acá para que nos quede ese paso a paso. Entonces vamos a mover ahí. Y tendríamos entonces lo siguiente. Si yo muevo ahí, tendríamos ya una estructura que sería entonces oxígeno, doble, nitrógeno, oxígeno. Yo pongo este mayúsculo también. Tendrías entonces en principio esto, moví el par y ya los electrones que tenemos serían entonces, como moví un par, me quedarían 2 pares libres, no he movido ninguno, y el central pues tenía uno libre. Si ven, quedó con 8, con 8, y el del centro 2, 4, 6, 7. O sea que nuestro átomo central no ha completado el octeto. Mírenlo allí. Pero desde el inicio ya sabíamos que iba a haber una especie que no lo completa porque los electrones son impares. Esto es lo que llamamos excepciones entonces al octeto. Listo, entonces ¿qué vamos a hacer con este? Esta es una estructura resonante entonces, porque la otra posibilidad es que tú muevas un par de electrones, pero entonces ya del otro lado. Si cojo un parcito de electrones acá y los traslado acá, ya el enlace covalente doble no estaría a la izquierda, sino a la derecha, y esa es precisamente otra estructura resonante. Entonces, vamos a hacerla. La otra posibilidad entonces sería esto, pero entonces simple acá y doble en este extremo. Doble acá. Y decimos entonces que este sistema es un sistema resonante o deslocalizado y que ambos híbridos, que el sistema son ambos híbridos, o sea que los dos coexisten. Tendríamos algo así y vamos a ponerle los electrones entonces a esto. Nos quedaría entonces recuerden, con el octeto completo, oxígenos con octeto completo, oxígeno con octeto completo, con 7 y con octeto completo. Ahí tendrías entonces tu sistema. Si vamos a poner cargas formales, entonces diríamos que la carga formal de este oxígeno es 0, que la carga formal de este oxígeno, de que tenemos acá, es -1, y que la carga formal entonces de ese nitrógeno es +1. Vamos a comprobar que este nitrógeno sí sea +1. Entonces, ¿cómo compruebo? Recuerden que le contamos la carga formal. Voy a escribirla por acá en un ladito. Carga formal. Ese nitrógeno sería igual a los electrones de valencia, que serían 5, menos la mitad de los que estén enlazados. Si tienen enlazados 2, 4, 6. Entonces la mitad de 6 sería 3, menos el libre, que es 1, que está acá solito desapareado, y eso nos daría en total una carga de +1. Entonces ahí tenemos cómo las cargas se cancelan. Está la más negativa en el oxígeno y esta estructura es posible. Perdón, ahora si vamos para este lado,
pues el -1 estaría en torno a este oxígeno, el nitrógeno sigue siendo +1, porque es equivalente al anterior, y este oxígeno entonces tendría 0 como carga formal. Si te preguntan cuál es la mejor estructura allí, tú dices que es ambas, son un híbrido de resonancia, y hay una especie que no completa el octeto y la sustancia existe, es estable. Bien, ¿te quedó clara la Profe, duda? Sí. ¿y, y cómo afecta ese único electrón del nitrógeno a la geometría? Si eso se Ah, mide bueno, por pares. listo. Entonces, espera. Profe, eh, precisamente sí, una duda ya, con esto. ya te atiendo. Espera, yo hago aquí, yo pego esto acá para que nos quede todo esto que hemos hecho. Y lo traemos para acá. Y vamos con la geometría. Sí, alguien me iba a preguntar algo antes de la geometría. Profe, que si el nitrógeno no puede ir en un extremo, Me repites de nuevo, es que se te oye muy bajo. que si el nitrógeno no puede ir en un extremo, Ah, bien. Entonces, la otra posibilidad es poner un nitrógeno este en un extremo y oxígeno en el centro. Entonces te daría la función peróxido. Recuerden que ayer hablamos de eso, 2 oxígenos seguidos nos darían peróxidos. Y los peróxidos pues tienen una característica de ser un poco inestables. Entonces, allá habría un problema. De ahí la importancia que ustedes entonces sepan identificar las funciones químicas, cuando es un óxido, cuando es un ácido, cuando es un peróxido, para que puedan pues tener con mayor acierto la estructura. Entonces, si dejo el oxígeno en el centro, tú tendrías una conexión oxígeno-oxígeno y después nitrógeno. Y cuando vayas a hacer cargas formales acá, eso se te va a volver muy complicado. Van a aparecer cargas formales en esos oxígenos, en ese nitrógeno, y este enlace oxígeno-oxígeno es inestable. Por eso los peróxidos son tan reactivos. Entonces no es aconsejable. Además recuerda que tratamos de que en el centro quede el que sea menos electronegativo, y en ese caso sería el nitrógeno. Entonces evita esta unión oxígeno-oxígeno, a no ser que sea un peróxido. En este caso es un óxido de nitrógeno, entonces no sería lo mejor. Vamos con la geometría. Profe, Sí, pero entonces, aunque los dos presentan resonancia, el que elegiríamos, pues preferiblemente pero es que, pues, ¿cuál sería? Porque es que, o sea, en los dos el oxígeno está con -1, entonces eso. está bien, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos. Eso, no, tú dices que el sistema son los dos, que no hay ninguno que Mm, prevalezca sobre el otro. ya, listo. Entonces, lo que significaría es que los electrones se están moviendo, se mueven en toda esa nube electrónica hacia este oxígeno y hacia este oxígeno. Es como un flujo de electrones ahí en esa nube electrónica. Bien, entonces vamos con la geometría. Recuerden que A se la indicamos para el átomo central y siempre hay una A. B son los átomos que se enlazan, en este caso hay 2, entonces este sería AB2. Y vamos con los electrones libres, que se cuentan por pares, pero también se puede contar electrones desapareados, porque él ocupa un orbital, eso luego lo vamos a ver. Entonces, él ocupa un orbital que tiene un electrón desapareado, entonces se cuenta como dominio, todo el orbital como un dominio. O sea que este tiene estructura AB2E, y si recuerdan, esa geometría es entonces angular. Si yo lo quiero representar, que muy seguramente eso se les pide, ¿cierto? Es que representes cómo sería la geometría de esa molécula, pues uno haría algo como lo siguiente. Pondría, voy a ponerlo acá, el átomo central, y a ese átomo central entonces lo conecto angularmente con un oxígeno. Pues ya si tú quieres, dibujamos una de las dos, no hay problema. Voy a dibujar aquí el otro. Los enlaces dobles son un poco más cortos, entonces uno lo puede hacer más corto o puede simbolizarlo con las dos lineecitas. Dibujamos el electrón libre,
porque él ocupa un dominio y él está haciendo repulsión. Y tenemos entonces los átomos de oxígeno conectados acá, entonces habría un átomo de oxígeno, vamos a ver si nos queda bien. Y en el otro extremo tendríamos el otro átomo de oxígeno. Bueno. Y algo que se te pregunta muy frecuentemente es que digas el ángulo. ¿Qué ángulo de enlace esperarías acá? Entonces, 120 grados. uno diría 120 grados, pero ese da cuando hay un par de electrones. Un par de Mm, electrones, entonces hace mucha repulsión. Acá como es uno diría pues que aproximadamente 120 grados, ¿cierto? Entonces uno diría algo como más o menos o aproximadamente 120 grados. ¿Listo? Profe, y Sí. la duda que yo tenía es, con respecto a los electrones de la estructura de Lewis, después para hacerle como la geometría, solo se tienen en cuenta los que están desapareados. Vuélveme a hacer la pregunta, porfa. Eh, para hacer la geometría molecular o electrónica, con base a la estructura de Lewis, yo tomo pues obviamente los átomos que están enlazados y solo los electrones que están desapareados. No, también puedes tomar electrones apareados, pero del átomo central. En Ah, este del átomo caso, central. sí, del átomo central solamente. Mira que en este caso hay muchos electrones, pero ¿a quién nos referimos con E? E son los electrones que tenga el átomo A. En este caso solo tiene uno. Y por eso hay solo un E, porque él ocupa un dominio. Si el nitrógeno tuviese, por ejemplo, una parejita, también sería solo un E. Pero si tienes, bueno, me cuentas si sí te quedó claro. Profe, ¿qué representaba B? ¿Sí? No me ha quedado muy claro. Listo, ya te digo. Entonces, ven lo que simboliza son los átomos que se conectan, lo que llamamos dominios enlazantes. Entonces, por ejemplo, en este caso, el nitrógeno yo lo represento con la letra A porque es el átomo central. ¿Y cuántos átomos se enlazan a B2? Este oxígeno y el oxígeno que está a la derecha. Entonces, por eso escribimos B2. Listo, vamos a hacer, por ejemplo, eh, otro ejemplo, este caso, vamos a hacer este ácido. En este caso, de este ácido, y aquí de una vez explicamos más cositas. Tienes el ácido sulfúrico, entonces, bien, tú dices, átomo central, vemos que va a ser como es ácido, entonces átomo central azufre y los oxígenos conectados al azufre y los hidrógenos conectados a los oxígenos. Entonces sería algo como esto. Entonces átomo central azufre. ¿A quién conecto? Conecto a los lados oxígenos, entonces un oxígeno por acá, un oxígeno por acá, un oxígeno por acá arriba. Entonces uno busca que sea muy simétrico y un oxígeno por acá abajo. Pues ya está la simetría. ¿Y quién va unido a los oxígenos? En este caso solo dos hidrógenos, tú eliges cualquiera, yo voy a elegir estos que están en este planito, un hidrógeno por acá y un hidrógeno por acá. Bien, ahora unimos todos con un enlace covalente simple, entonces voy a conectarlo acá, conecto conecto conectamos 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 y repartimos los electrones disponibles hasta que completen octeto. Entonces, si ustedes me ayudan ahí a contabilizar cuántos electrones tiene esta molécula de valencia, para que no nos pasemos.
Electrones de valencia van a ser, ¿cuánto les da? 32. 32. Listo. Y contamos que esos 32 sí estén acá presentes. No es Entonces 31. 2, 4, 6, 8, 10. Y como ven, están presentes. Si voy a cargas formales, así como lo tengo, tendría carga formal en este oxígeno de -1, en este oxígeno de -1 y en este azufre de -2. Entonces, ¿a qué vamos? En el texto hay una discusión en todos los autores en cuanto a lo siguiente. El azufre se podría expandir, ¿cierto? Yo lo podría expandir y bajo cargas formales. ¿Cómo lo expando? Pasando un parcito acá y haciendo enlace covalente doble, y entonces así bajo cargas formales, y yo podría tener este azufre expandido. Entonces, ¿qué dicen los autores? Frente a este hecho, como ya voy a hacer geometría, no me importa si es enlace simple o doble, porque tanto el simple como el doble cuentan como un dominio. Entonces, la geometría en torno al azufre va a ser la misma, sea enlace doble o enlace simple. Pero ¿qué se ve afectado? Algo que se llama la hibridación, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, si yo pongo enlace doble, es porque estoy diciendo que el azufre tiene una hibridación diferente a si lo dejo simple. Entonces, los autores tienen allí una discusión frente a si lo dejamos así simple o lo expandimos para bajar cargas formales, y en últimas llegan a la conclusión que las evidencias experimentales determinan que es mejor dejarlo sin expandir, o sea, con el octeto completo, así como lo he dibujado. En ese sentido, pues van a aparecer carguitas formales que son bajitas, pero está muy acorde con la hibridación, que tiene que ver entonces con la cuántica sobre la disposición del átomo de azufre. Muy bien. Lo que queremos ver entonces es la geometría, pero miren, si yo quiero la geometría, tengo muchos átomos centrales. Tengo, este oxígeno es átomo central, porque está entre 2. Todos los que estén entre 2 o más son centrales. Este oxígeno también es central, porque está entre estos 2. Y obviamente el azufre es central, porque está entre 4. Entonces tengo 3 centros para decir la geometría. Los que están por fuera, entonces no hablamos geometría porque solamente tendrían una conexión, ¿cierto? Y no hay mucho sentido ahí, sería un lineal. Ok, entonces voy a empezar con este oxígeno. Este oxígeno yo lo puedo representar entonces como A. ¿Quién es A? Pues precisamente A es el oxígeno. B son cuántos se conectan a él, y a él se están conectando 2, este hidrógeno y este azufre. Entonces eso lo decimos AB2. Y E, si él tiene electrones libres. ¿Y él tiene cuántos libres? 2 pares. Entonces cada par ocupa un dominio. Eso lo llamamos E2. Entonces tenemos que el tipo de geometría de este átomo oxígeno es del tipo AB2E2. Si miran de este lado es el mismo, tiene 2 conexiones, 2 pares libres, también es AB2E2. Y si vamos al azufre, así como lo tenemos, entonces sería A, que es el azufre, B serían cuántos se conectan a él, y a él se conectan 1, 2, 3, 4, entonces a él se le van a conectar 4, y no tiene libres, mire que todos los tenemos ocupados, o sea que es del tipo AB4. Entonces vamos a las geometrías. ¿Qué geometría tiene entonces un tipo AB4? Solamente una, que es tetraedral, tetraédrica o tetraedral. ¿Qué geometría tienen estos oxígenos? Entonces, como tienen electrones libres, tienen 2 tipos de geometría. Tienen una geometría, lo voy a poner un poquito más bajito, una geometría que la llamamos la geometría de dominio electrónico, la voy a escribir geometría E, y esa geometría de dominio electrónico es contando todos los dominios, y si ustedes suman 2 enlazantes y 2 libres, dan 4 dominios,
sea que también sería tetraédrica. Pero tiene otra geometría, que es la geometría molecular. Y esa geometría molecular es aquella que yo veo con la repulsión. Entonces, estos electrones hacen repulsión y esto no me lo van a dejar derechito, sino que me lo van a bajar. Entonces quedaría una geometría de tipo angular. Este oxígeno y este oxígeno, la geometría molecular es angular y la geometría de dominio electrónico es tetraédrica. El azufre solo tiene una geometría. Entonces uno dice que tanto la geometría de dominio electrónico como la geometría molecular es tetraédrica, ¿cierto? Una sola geometría, mientras estos dos. Si yo voy a representar esta molécula, esperen un segundito, yo capturo esa imagen. Si yo voy a representar esta molécula ya con su geometría, porque aquí Lewis quedó totalmente plano, entonces sería algo como lo siguiente. Voy a cortar esto y vamos a traerlo para acá. Entonces vamos así. Bueno, esto iba así. Aquí va nuestra historia y entonces te pueden preguntar muchas cosas. Una cosa que te pueden preguntar son las geometrías, ya las tenemos, y la otra, que lo representes. ¿Qué representes según esa geometría? Porque Lewis es muy plano. Entonces, para representar, usted debe considerar que es tetraédrica, angular y todo ese cuento. Entonces vamos a hacer la representación. Si hay alguna duda, con mucho gusto les atiendo. Átomo central azufre. Y él es tetraédrico. Digo que es tetraédrico. Entonces tengo que representar una geometría tetraédrica. Bien, aquí no tengo herramientas para eso, pero bueno, sería algo como así, parecido. Un enlace que esté en el mismo plano. En este plano. Esto sería un ángulo aproximadamente de 109 grados. Hay un enlace que yo puedo pintar como unas lineecitas que se llama precisamente... Sí, dime. La pregunta pues que yo me hacía era cómo logro saber cuánta repulsión, o sea, cómo serían los ángulos. Por eso, los ángulos te los da la geometría. Cuando es tetraédrica, que es lo que ya estamos dibujando acá, el ángulo asociado a la geometría tetraédrica es de 109 grados aproximadamente, 109.5, eso depende de qué átomos se enlacen. Entonces uno dice que esta geometría es de 109 grados. ¿Cómo se representa? Entonces lo tienes que representar en 3 dimensiones. Las líneas que acabo de pintar continuas están en el plano y esta lineecita está atrás de ese plano. Y también uno pinta algo que lo llamamos una cuña. Esta representación la van a ver ustedes ahí en el texto. Una cuña que indica que está saliendo del plano. Entonces la lineecita está atrás, la cuña sale del plano y estos dos en el plano. Hay que dibujado el azufre con su geometría. ¿Qué ángulo entonces para esta geometría? Aproximadamente 109.5, o sea, todos los que sean tetraédricos sin electrones libres, 109.5. ¿Qué átomos van acá? Pues acá irían los 4 oxígenos conectados. Entonces voy a ponerles un poquito más pequeños los oxígenos. Acá iría un oxígeno. Acá tendríamos el otro oxígeno. Y en cada uno de estos enlaces, oxígenos. Muy bien. Bueno, ok. Ahí tenemos los oxígenos. Me faltan los hidrógenos, pero resulta, los voy a poner en estos 2 oxígenos. Resulta que esos oxígenos tienen electrones libres y entonces yo digo, bueno, su geometría sería tetraédrica, pero como tiene electrones libres, ellos hacen repulsión. Y me cierran eso, o sea que los ángulos no van a ser como el azufre, porque los electrones hacen mucha repulsión. Entonces decimos que la geometría es angular, y eso lo podemos representar entonces, voy a representarlo hacia este lado, formando un ángulo entre este, y los electrones libres
están allí en orbitales haciendo repulsión. Profe, la Entonces, geometría siempre se mide por pares, o sea, vuélveme a preguntar, porfa. digamos, la geometría, digamos, en el caso del azufre, se mide todos los enlazantes a él. En el oxígeno, o sea, el azufre y el hidrógeno, y así. Casi no Y te la entiendo, pero voy a ver. Por ejemplo, la geometría de este azufre tiene que ver con cuántos electrones lo rodeen, porque ellos se van a separar lo más posible. Y entonces tú para eso debes contar todo lo que lo está rodeando. No sé si ahí me explicó. Por ejemplo, en este oxígeno, la geometría de este oxígeno tiene que ver o está relacionada con todos los electrones que estén alrededor de él. Y él tiene dos pares que están enlazados y dos pares libres. Bien. El que hace más repulsión son los pares libres. Entonces, este parcito libre y este se repelen lo más posible. Por eso van a cerrar este ángulo. Entonces, yo esperaría que en una tetraedral sea 109, pero estos pares libres lo van a reducir. Entonces, ¿qué decimos? Que este ángulo que va a haber acá, entre este enlace y este enlace, es un ángulo aproximadamente menor, pues uno pone el signo menor, de 109 grados. ¿Por qué? Por la repulsión. Mientras que este enlace que hay entre este y este, Se puso mayor, tú ¿no? lo esperas que sea, sí, tú lo esperas que sea, ya enseguida lo corregimos, que sea precisamente de 109 grados. Voy a ponerlo negro para que se vea. Que sea entonces de 109 grados. Vamos a corregir este. Que este ángulo es entonces menor a 109 grados. ¿Por qué se cierra? Por la repulsión que hacen los electrones. Entonces, ¿uno cómo predice el ángulo? Pues con la estructura básica. Uno se aprende, pues el lineal es 180, y ahí seguimos entonces el trigonal plano que es 120, el tetraedral que es 109, la bipirámide trigonal tiene dos, uno de 90 y otro de 120, y el octaédrico todos son de 90. Uno se aprende esos ángulos de las geometrías básicas. Y cuando ya hay electrones libres, uno empieza a decir, bueno, los electrones hacen repulsión, entonces me cierran aquí, me abren allí, y ya uno dice mayor o menor que el valor de referencia. Bien, para terminar este ejercicio, nos faltaría entonces este enlace. Aquí vendría entonces el otro hidrógeno, y tendríamos entonces ahí también unos electroncitos libres que hacen repulsión, o sea que este angulito de acá también lo espero menor a 109 grados. Ahí que has hecho entonces la representación de la geometría del ácido sulfúrico. Mira que ya no es una molécula plana como la hace Lewis, sino que es una molécula que está proyectada en el espacio. Y esto profe, le da ciertas propiedades. Sí, dime. ¿cómo determino en cuáles átomos de oxígeno colocar los hidrógenos? No importa, en cualquiera, pero uno busca aquel que no le dé mucho impedimento. Ya te voy a explicar eso. ¿Yo por qué elegí esos oxígenos y no los otros? Porque precisamente Está en el plano, ¿no? están en el plano. Eso, en cambio los otros ya me toca dibujarlo adelante y atrás y eso se vuelve un poquito engorroso. Profe, ese Entonces es el tú plano ubicas ecuatorial, la ¿no? facilidad en el plano. Bien, ahí tendríamos entonces nuestra representación. Profe, ese es el plano ecuatorial. No, cuando yo me refiero a plano, es tu hoja, si tú miras tu papel o esta pantalla, esto está en dos dimensiones, ¿cierto? Largo y ancho. Y esto es un plano. Entonces, cuando yo digo que estos negritos están en el plano, es porque los estoy dibujando ahí en el papel.
Esta lineecita no está en el papel, sino que sale del plano, se proyecta hacia tu cara. Perdón, la cuña, la cuña. Está saliendo del plano. Y la línea está atrás, al frente tuyo. Entonces ahí conformamos el espacio, ¿cierto? De 3 dimensiones. Bueno, muchachos. Otra pregunta, miren que nos ha resultado muy valiosa esta asesoría, sí, dime. En el punto anterior había quedado pues creo que E1. Creo que no me acuerdo cuál era el compuesto. Sí. Ese, sí. Sí, aquí lo tengo. Había quedado E1. Entonces quedó E1 porque pues el nitrógeno pues tiene un electrón, pero está desapareado, pero igual cuenta pues como si tuviera 2. Eso. Es que no se cuenta por electrones, sino por dominios. Entonces, un solo electrón ocupa un dominio, 2 electrones ocupan un dominio. Un enlace simple es un dominio, un enlace doble es un dominio, un enlace triple es un dominio. No cuentas por dominios. Listo. Entonces, por ejemplo, 3 y 4 contarían nada más como, o sea, los dos como 2. Vuélveme a preguntar, porfa. Pues 3 y 4 electrones, pues un ejemplo hipotético, pues contarían también como nada más 2 dominios. Ah, bueno, Electrones. entonces vamos a hacerlo acá. Tú tienes un átomo central A. Sí. Entonces, lo voy a poner aquí en grande. Tú tienes un átomo central A y tú quieres ponerle dominios. Eso lo veíamos ayer con la animación. Bueno, y quieres ponerle dominios. Entonces, los dominios pueden ser electrones libres. Entonces, yo pongo un electrón, eso es un dominio. Aquí van 2 dominios porque están desapareados, entonces cada uno está ocupando un dominio diferente. Esos dominios los llamamos orbitales. Aquí ya habrían 3 dominios, acá 4 dominios. Yo empiezo a parear, apareo, siguen siendo 4 dominios. 4 dominios, 4 dominios, 4 dominios. Este tendría 4 dominios porque cada parcito ya de electrones ocupa lo que llamamos un orbital. Entonces puedes tener dominios libres, como estos electrones, o puedes tener dominios enlazantes. Entonces ya este lo va a conectar con un átomo B, lo conecto con un átomo B, y puedo dejar un par libre. Entonces aquí hay 3 dominios. Uno enlazante, 2 enlazantes y un par libre. Ahora, este átomo yo lo podría enlazar con un enlace doble a algún otro átomo. Supongamos que aquí hay otro átomo. ¿Cuántos dominios cuento ahí? 1 enlazante, 2 enlazantes, 3 enlazantes y 1 libre. O sea que este tendría 4 dominios. ¿Cómo se escribirían esos dominios? Esto lo escribirías de la forma A, B. ¿Cuántos B hay? 3. Eso. ¿Y cuántos E? 1. Esa es. Ahí ya lo tienes. Gracias. Ok. Profe, o sea, B son los que están, digámoslo así, los que tienen enlace, y E son los que no. Eso. E los electrones libres y B los enlazantes. Muy bien. Bueno, muchachos, otra duda. Siempre 19 llegaron hoy. Bien, aquí hay una duda, ¿hasta cuánto se pueden expandir? Bueno, voy con las dudas del chat. La primera es, ¿la tarea es solo tomar captura del programa de ayer como evidencia? Pues sí, la idea es que trabajen con el programita y construyan esas moléculas. Ya depende cada uno la intensidad que tenga. Yo les propuse también que usted podría dibujarlas en su cuaderno primero, luego ir al programa y verificar. Entonces podría capturar la imagen de esas dos, de la comparación de lo que usted hace y lo que se ve en la diapositiva, en la proyección, y formar con eso un archivito. O sea, la tarea no va a estar mala. Si usted hizo mal el ejercicio, la tarea es un 5 solamente por interactuar con la animación. Pero la invitación era para que ustedes pudieran entonces comparar. Si me mandas la captura de la animación, está bien. Si me mandas lo que tú tratas de hacer y la animación está bien, ya eso no hay problema.
Los que tienen problemas con dibujar, hay que intentar, miren que yo tampoco soy muy bueno, miren los mamarrachos que hago, pero uno le intenta, ¿cierto? Que no sea una excusa, uno hace eso torcidito, pero se entiende, pues ahí uno da a entenderle el ángulo y todo el cuento. Profe, Bueno, hoy una pregunta, profe, sí, dime. ahí en el triángulo, ¿qué significa? Este ¿Dónde está triangulito, ahorita? sí, este triangulito que ves acá significa que el enlace se está proyectando fuera del plano. Entonces, si el plano es el tablero o es en este caso la pantalla del computador o de tu celular, el triángulo está significando que los electrones se dirigen hacia tu nariz. ¿Listo? Te están tocando la nariz. Pues hay unos allá al fondo y los electrones están afuera. Y las líneas significa que está al contrario, hacia atrás de este planito. Bueno, Gracias. ok. Profe, entonces eso es lo que habría que hacer cuando nos pidieran graficar la geometría de ese compuesto. Eso, Esa si te manera. piden representa la geometría, te toca, según el nombre, hacer el dibujito. En el texto ustedes van a ver que el autor pues lo hace muy bonito. Ellos tienen unos programas para eso y entonces vas a ver esas representaciones como quedan. Y la idea es que pues tratemos de hacer eso en el papel. Muchachos, ¿frente a cuánto se puede expandir el átomo central? Entonces, ¿de qué depende? Depende de los radios. Primero, que estén en el periodo 3 en adelante, periodo 3, 4, etcétera. Porque hay una teoría que dice que posiblemente esos orbitales D sirvan para que se expanda. Segundo, el radio. Si la especie que tú tienes en el centro, que recuerda que es el menos electronegativo, es grande, los que se van a conectar a él deben ser pequeños. Si son muy pequeños, él puede albergar más y más y más electrones. Entonces, en teoría, uno podría tener expansiones hasta 16 electrones, que el átomo central tuviese 16. Pero lo que vemos en el texto es que generalmente nos llevan hasta 2 electrones. ¿Y eso por qué? Por los dominios. Recuerda que nuestros dominios son del tipo AB6. ¿Y qué significa AB6? AB6 significa que tú puedes tener entonces 6 dominios enlazantes y cada dominio son 2 electrones. O sea que aquí yo podría tener máximo 2 electrones. Pero como les digo, eso depende mucho de los radios de electrones. Profe, entonces, entre más grande el radio, menos electrones voy a poder expandir. Entre más grande porque tienes que comparar dos especies, el central y el que se enlaza a él. Si el que se enlaza es muy voluminoso, hay repulsión, no lo vas a poder expandir. Si el que se enlaza al central es pequeñito, él te podría recibir más electrones. Entonces uno compara los dos radios. Pero como les digo, por lo general hasta 12 se podría expandir. Bueno, voy a haber más dudas. Profe, Bien. entonces, digamos, en un Profe, ejemplo, el tamaño para poder en este caso saber que sí le cabe más, o sea, que sea pequeño, por decirlo así, definirlo pequeño. En ese caso, digamos que por ejemplo uno tenga, no sé, puede que tenga el que más tiene que tenga 6, entonces el otro más pequeño debería de tener ¿cuánto? 3, 2 o qué. Pues en cuanto a medidas, no te preocupes por eso, ¿cierto? La cosa no va a ser así tan extrema que uno tenga. Uno lo que hace básicamente es lo que yo les dije acá. Cuando usted lo puede expandir, como el caso del azufre, miren este caso, se los voy a ampliar un poquitico. Cuando usted puede expandir el azufre, ¿qué vas a preferir? Vamos a preferir mejor octeto completo. ¿Para qué? Para que así la geometría que yo estoy determinando se relacione mucho con la hibridación del átomo. Entonces, en este caso, uno podría decir, bueno, el azufre se puede expandir y bajo cargas formales. Eso es posible. Pero ¿qué preferimos en este momento? Prefiramos que él tenga el octeto completo, que es la idea de Lewis.
Listo, la idea central. Sí, Entonces profe, no, sí, dime. algo le iba a preguntar acerca de eso. O sea, digamos, hay un ejemplo en la tarea en el que me salen dos estructuras de Lewis posibles, pero uno es con dos cargas formales, una positiva y una negativa. Pero si lo expando a 10, sí, a 10 electrones, el del medio, sí, el central, ah, ahí sí no me da ninguna carga formal, entonces no sé cuál elegir, Ok, ¿y cuál es la estructura? SO2, SO2. sí. Listo, bueno, vamos a hacerlo como ejemplo. Lo que dice el compañero entonces de ¿qué preferimos? ¿Expandido o no expandido? Átomo central azufre, conectamos con un oxígeno a un lado, conectamos con otro oxígeno al otro lado y vemos los electrones libres, que completemos octetos. Entonces vamos a completar octetos acá. Entonces le quedarían octeto completo, octeto completo. ¿Y cuántos electrones me faltan? ¿Qué me dicen? 4. No, Faltan dos. solo dos. Entonces dos acá. Solo dos. Y entonces vemos que el átomo central no ha completado el octeto. Miren que apenas tiene 2, 4, 6. Para completarlo, tú tendrías que mover o una pareja de acá, ¿cierto? O mover una pareja de acá, solo para que complete el octeto. Entonces vamos a hacer esa completación del octeto. Ok, entonces estamos así. Y yo digo que bueno, entonces voy a mover la pareja de acá, lo voy a poner doble, lo voy a dejar simple y vamos a completar esos octetos. Entonces como moví de acá una parejita, me quedan dos, acá me quedaría así. Profe, ¿y yo no puedo mover ese par de electrones del azufre como enlace? Si mueves dañas los... Si mueves ese, dañarías los oxígenos. Espera, yo te lo muestro. Yo capturé esta imagen ahora. Y entonces voy a tratar de hacer lo que tú me dices para que mire lo que pasaría. Bien, entonces tendríamos esto. Ahora, aquí solo va a mover un par del oxígeno. Si muevo los del azufre para formar ese enlace doble, entonces, perdón, aquí quedaría el doble. Y este oxígeno seguiría con los 6. Y mira lo que pasa. Como mueve solo los del azufre, entonces pasa lo siguiente. Que este átomo tiene el octeto, este no tiene problema. Que tu azufre solo queda con 6, no ha logrado el octeto, o sea, te tocaría mover otro. Pero el problema es este oxígeno ya tiene ¿cuántos? Tiene 2, 4, 6, 8, 10. 10, o sea que lo estás expandiendo. 10 electrones de valencia. Y como tú estás expandiendo un átomo que no tiene orbitales d, porque está solo en el periodo 2, ya estás cometiendo allí un error. Por eso yo no muevo los electrones del átomo central. Lo que muevo son los electrones que están por fuera de él. ¿Listo? Entonces, esto lo evitamos. Eso no se debe hacer, lo voy a capturar para que no lo vayan a hacer. Porque es un error, hay veces frecuente, que expanden átomos del periodo 2 y entonces obviamente se les queda malo el ejercicio. Entonces acá la mejor es mover uno de los oxígenos y entonces tendríamos el enlace doble.
Miren que ya se me fue lo puse atrás y bueno, enseguida lo cuadramos. Entonces la idea es tener el azufre central y poner entonces sus electrones y solo moverlos de los lados. Entonces el compañero dice, bueno, si lo dejo así aparecen cargas formales. Vamos a ver las cargas formales. Carga formal de este oxígeno 0. ¿Por qué sé rápidamente? Porque tiene un enlace doble y 2 pares libres, eso da 0. Mientras este solo tiene un enlace y 6 libres, le da -1. Y por tanto, para que esto dé 0, el azufre tendría que ser +1. Y aparecen cargas formales. Bajitas. ¿Qué es lo bueno? Que el átomo más electronegativo tiene la carga entonces negativa. Eso es importante y está muy bien. Entonces va a capturar esta. Pero hay otra posibilidad de expandirlo, que es lo que el compañero está preguntando. Si yo lo expando, o sea, si muevo un par de electrones del otro oxígeno, si muevo un par de electrones del otro oxígeno, entonces formo aquí 2 enlaces dobles. Y bajo cargas formales. Entonces aquí quedaría, este no lo moví, aquí quedarían 4 y aquí quedarían 4. Moví, supongamos este. Si voy a cargas formales acá, esta carga formal sería 0, la otra carga formal sería 0, y la carga formal del oxígeno, del azufre, perdón, sería 0. Entonces la duda del compañero es cuál deja, si esta que completó el octeto con carga formal o esta que expandió el octeto y carga formal 0. Y es el caso que les acabé de decir. De expandir el octeto, vamos a preferir aquel que tenga el octeto completo, así sus cargas formales no sean muy altas. Ojo, si esta carga formal se vuelve muy alta, entonces ahí ya la cosa sí cambia. Pero en nuestro caso la carga formal está bajita. Entonces voy a poner esta allí para que la comparemos. Entonces tenemos esta posibilidad y esta posibilidad. Miren pues cómo es de bonito esto. Le dicen, ¿cuál prefieres? Entonces tú dices, bueno, me voy a quedar con esta. ¿Por qué me voy a quedar con esta? Porque el azufre tiene octeto completo y la carga formal no está muy alta. Además, el oxígeno, que es más electronegativo, tiene la carga negativa, eso me la apoya. Esta carga formal 0 y se expande. Entonces no la voy a preferir, es una buena posibilidad, pero no la voy a preferir por algo que vamos a ver más adelante, que es la hibridación, pero a ustedes les voy a adelantar ya eso. Entonces, nos quedamos con esta como mejor posibilidad. Ahora, vamos a hacer la geometría de esta y la geometría de esta. ¿Listo? Entonces la geometría de esta, poner aquí abajo. Son iguales, La ¿no? geometría de... Eso. Esta geometría es del tipo AB. ¿AB qué? AB2, Ah, eso. AB2, ¿qué? E, E1, E. AB2E. ¿Y la otra? AB2E. Y la otra también. Entonces mire que no depende si el enlace es doble o simple la geometría. Entonces esas geometrías que son AB2E son de tipo angular. Entonces las dos son angular, ahí no hay problema. ¿Cuál es el problema? Algo que se llama la hibridación. Entonces aquí tendría dos hibridaciones. La hibridación para este azufre, la hibridación se cuenta para cada átomo. La hibridación consiste en que los orbitales atómicos puros se combinan para generar más posibilidades de enlace. Y eso está muy asociado a la energía de enlace. Yo les había contado en una clase que los enlaces no son líneas, ¿cierto? Que son energía y distancia. Que un enlace doble significa menor longitud de enlace
y él tiene asociada una energía. Entonces aquí lo que tendríamos son dos oxígenos muy próximos al azufre. Como les digo, si está muy próximo, si hay muchos electrones, hay mucha repulsión. Acá que tenemos dos oxígenos, uno próximo y uno alejadito. Solo que esto tiene resonancia, porque el enlace doble también lo podría haber hecho acá. Entonces hay resonancia. ¿Qué hibridación se espera para este azufre, el de la izquierda? Se espera una hibridación del tipo sp2. Eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Y qué hibridación para este? Entonces, las hibridaciones yo las puedo contar también con los dominios. Miren que acá tengo 3 dominios, 1, 2 y 3, sp2, y las hibridaciones nos hablan de unos enlaces que se llaman sigmas y pi, y sp2 se le asocia a un enlace pi. Entonces, ahí tenemos sp2 con un enlace pi, mientras que acá hay dos enlaces pi, y la hibridación también sería sp2. Esa es la diferencia, que mientras el de la izquierda tiene sp2 con un enlace pi, el de la derecha también tendría sp2, pero con dos enlaces pi. Profe, ¿y cuál era el sigma? Yo me acuerdo que había uno que dice que era enlace sigma. El enlace sigma es el enlace simple, el que se superponen los orbitales en el mismo plano. Bien, entonces, miren lo que Entonces, nos cuando hay un enlace doble, hay dos enlaces pi en vez de uno sigma y uno pi. No, en este enlace doble que pintamos en este lado es uno sigma y uno pi. Entonces, por eso en esta solo hay un pi. Mientras en esta hay dos pi, un pi en este lado y un pi en este lado. Entonces, ¿cuál es la dificultad? Que para la hibridación sp2 se pronostica solo un enlace pi, porque para que se puedan hacer los enlaces pi, los orbitales deben de estar desapareados y deben ser paralelos. Y acá, con un sp2 también me darían dos enlaces pi, lo cual no es muy congruente con lo que les acabo de decir de los orbitales desapareados y paralelos. Entonces, por eso, por esa evidencia, y hay otras más, pues, evidencias energéticas, yo voy a preferir esta no, y voy a preferir mejor esta para que sea congruente entonces con la hibridación. ¿Cuándo se puede eso? Ojo, pues solo cuando se pueda expandir el octeto, no es en todos los casos. Cuando se pueda expandir el octeto, cuando usted vea muchos electrones, hay junticos, entonces hay repulsión. Y usted lo reafirma entonces con su geometría con su hibridación. Y eso nos da entonces mayores herramientas para decirnos por una estructura. Bueno, tranquilos que esto lo vamos a profundizar la próxima clasecita. Ustedes pueden ir leyendo, ya les di hoy un adelantico, pueden ir leyendo para que afinen mucho más y ahí vamos puliéndonos entonces en la teoría. ¿Dudas? ¿Quedan con más? Esto era para resolver dudas y se van a ir con más, pero bueno, es el secreto de estudiar. Yo esto lo voy a montar también ahí en la página, por si ustedes quieren pues tener como un soporte para su estudio. Bueno, muchachos, entonces hasta aquí ha sido nuestra asesoría. Si hay otra duda puntual antes de finalizar, si no, pues yo los felicito por el compromiso que demuestran y estamos para ayudarles. Estudien bien juiciositos este fin de semana. Miren que el curso es muy rápido, esta parte es muy teórica. Entonces, ánimo a estudiar y sigan progresando, que es lo que necesitamos, unos muy buenos ingenieros en el futuro. Listo. Gracias, profe. Bueno, éxitos.